Buenas tardes, tengan todos ustedes. Algunos teólogos sostienen que un papa puede caer en la herejía, en tanto que doctor privado. Pero la expresión doctor privado es absurda en sí misma. Papa, en efecto, doctor privado en todos los instantes de su pontificado. Si publica una encíclica o hace una alocución, actúa siempre públicamente, pues su escrito o su discurso se llega a conocer en el universo entero. Él hace el oficio de doctor enseñando al ser recibida por un amplio público que de ninguna manera puede ser privada. Cuando enseña el Papa, deja inmediatamente la esfera de su vida privada. El término doctor privado es un absurdo, es un contrasentido. La tesis del Papa hereje en tanto que doctor privado es una novedad, una falsedad aparecida en la época moderna, sobre todo después del Concilio Vaticano II, tomó mayor fuerza. En el siglo I al siglo XVI, estrictamente ningún escritor católico de lengua latina ha empleado la expresión doctor privado. En efecto, si hacemos una investigación filológica sobre la casi totalidad de los textos de autores latinos cristianos hasta el siglo XV, concilios y papas y obras completas de Santo Tomás de Aquino, la tesis de Papa, doctor privado hereje, no se apoya sobre ningún padre de la Iglesia, ningún papa, ningún concilio, ninguna línea de Santo Tomás de Aquino y ningún caso histórico auténtico. Ciertos pseudoteólogos invocan sin razón la autoridad del doctor de la Iglesia, San Roberto Bellarmino, que habría, según ellos, hablado de doctor privado hereje. Ahora bien, jamás este escritor, San Roberto Bellarmino, ha empleado el término de doctor privado. Él había hablado únicamente de particular, por un simple particular, y además cuando habla de ello demuestra que el Papa no se desviará jamás de la fe como simple particular, como lo veremos más adelante. La opinión del Papa doctor privado hereje es totalmente caduca desde la definición de la infalibilidad permanente del Papa por el Vaticano I. He hablado en otros videos sobre los textos conciliares Dei Filius y Pastor Aeternus, más las interpretaciones auténticas de los monseñores Simor, Martín durante el concilio, más la bula de Pío IX en la apertura del Papa en 1868, más el juicio interpretativo auténtico del Papa Pío IX en 1928. Es CF capítulo 2.2, estableciendo claramente que el Papa está todos los días al abrigo del error. Y cuando aquellos que fueran todavía partidarios de la teoría del Papa doctor privado hereje, les propongo un completo, informaciones de la más alta importancia que emanó directamente de los actos, discusiones, intervenciones y reportes del Concilio Vaticano I. La tesis del Papa doctor privado hereje fue en efecto debatida durante los trabajos preparatorios del concilio, pero tenida por no fundada por los padres. El rechazo de la noción de doctor privado por los padres del Concilio Vaticano I, un postulatum de los obispos italianos elaborado durante los trabajos preparatorios del primer Concilio Vaticano I, contenía justamente una frase en la que se admitía que el Papa podía dar tanto como simple particular, pero que era infalible en tanto que doctor público. Los obispos italianos propusieron que esta frase servía de base para la preparación de la definición de la infalibilidad pontificia. Ahora bien, este postulatum no fue conservado.
precisamente a causa del pasaje sobre el doctor privado falible. Vaticano I definió justamente que el pontífice romano tiene una fe eternamente infalible y que ella no podría sufrir desfallecimiento. Pastor Eternus C4. En el curso de las deliberaciones del concilio, el relator de la Diputación de la Fe, Monseñor Sinelli, tuvo esta intervención contra la tesis del doctor privado hereje. Y no tiene ningún peso válido los casos hipotéticos del pontífice caído en la herejía, en tanto que persona privada o siendo incorregible, que pueden ser puestos en paralelo con otros casos tales como pontífice caído en demencia, etc. Teniendo confianza en la providencia sobrenatural, estimamos como una probabilidad largamente suficiente que esto, entre paréntesis, papa hereje, no llegaría jamás. Entre paréntesis, informe de Monseñor Sinelli, relator de la Diputación de la Fe en el Primer Concilio Vaticano. San Roberto Belarmino refuta a los partidarios de la tesis del doctor privado hereje. En el conocimiento al Papa en tanto que doctor privado, Monseñor Sinelli confía en la providencia. Se refiere sin duda a un pasaje bien conocido del cardenal Belarmino sobre las relaciones entre providencia e inerrancia del Papa, en tanto que persona particular. San Roberto Belarmino, 1542-1621, doctor de la Iglesia, sostiene que un Papa no puede errar, aun en cuanto a simple particular. He aquí sus palabras en un capítulo titulado El Papa en tanto que simple persona particular. Es probable y se puede creer piadosamente que el soberano pontífice no solamente no puede errar en tanto que Papa, sino también que no podrá absolutamente ser hereje o creer con pertinencia cualquier error en la fe en tanto que simple particular. Esto se prueba primeramente porque es requerido por la suave disposición de la providencia de Dios, pues el pontífice no solamente no debe y no puede predicar la herejía, sino también debe siempre enseñar la verdad, y sin duda lo hará, siendo que nuestro Señor le ha ordenado confirmar a sus hermanos. Por lo tanto, yo pregunto, ¿cómo un papa hereje confirmaría a sus hermanos en la fe y les predicaría, haría siempre la verdadera fe? Dios podría sin duda arrancar de su corazón la herejía, una confesión de verdadera fe, como en otro tiempo él ha hecho hablar a la burra de Balaam, pero esto sería más bien violencia y en absoluto conforme a la manera de actuar de la divina providencia, la que dispone las cosas por dulzura. Esto prueba en segundo lugar por los hechos, pues hasta ahora, hoy, ninguno ha sido hereje. Pausa. Las declaraciones de los papas en los concilios y las declaraciones de los santos de la Iglesia Católica confirman que las suposiciones de herejía de Honorio y Liberio son falsas. Luego este es un signo de que tal cosa no puede ocurrir. Para más información, nos dice el cardenal Roberto Belarmino, consultar el manual de teología realizado por Pigius, San Roberto Belarmino de Romano Pontífice, cuarto C6. El parágrafo final del capítulo 4 de Pastor a Eternus estipulaba: si alguno, lo que Dios no quiera, tuviera la presunción de contradecir esta definición, esto es, que el Papa es infalible en su magisterio cotidiano y extraordinario, sea anatema. Un concilio ecuménico con una autoridad infinitamente superior a la de no importa cuántos pseudoteólogos, Schneider, Lefebvre, que digan que el Papa no es infalible en todo, en lo que él escribe y enseña. La Iglesia ha zanjeado en 1860 la opinión de
aquellos que estiman que un papa puede caer en herejía, como doctor privado. No es más que una opinión libre, pero además es una opinión contra la fe, solemnemente definida por un concilio ecuménico, Vaticano I, que ciertos pseudoteólogos se dan a la opinión contraria al magisterio no nos impresiona en absoluto, pues en caso de un desacuerdo es la Iglesia quien tiene la última palabra. Uno podría preguntarse si la palabra de estos teólogos, Schneider, Monseñor Marcel Lefebvre y sus seguidores, tiene más peso y ofrece una mejor garantía de verdad a este respecto que un concilio ecuménico establecido dogmáticamente por los padres y por el Papa. El auténtico magisterio de la Iglesia así lo ha establecido. Conclusión: un papa no puede desviarse de la fe en tanto doctor privado. Esto es una herejía absurda, condenada solemnemente por el Concilio Vaticano I. Ahora hagamos una reflexión en el sentido común. Hagamos una retrospectiva al principio de la Iglesia, cuando nuestro Señor ordena, hace el mandato de que los discípulos vayan a todas las naciones para llevar el Evangelio. Podemos decir que Él habló solemnemente. Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar este Evangelio a todas las naciones. Pero la obediencia de los discípulos de ir a las naciones lo hicieron de manera solemne, llegando a los pueblos que ni conocían a Jesucristo y decirles de manera solemne que tenían que oír la doctrina de nuestro Señor. Cuando los apóstoles, en el caso por ejemplo del apóstol Pablo, que escribió, me parece que 14 epístolas, en algunas de ellas él inicia la carta diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Podemos entender que es una forma solemne, pero no todos los escritos se establecen de manera solemne. Cuando los mismos apóstoles predican y las visitas que hacía Pablo a las iglesias era de una manera ordinaria, en un magisterio ordinario. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, del tiempo en el que ha pasado algún establecimiento de una exposición dogmática de manera solemne es cátedra, vemos que hay una gran distancia en el tiempo entre cuando el Papa ha hablado solemnemente y cuando la mayor